Venezuela y Nicaragua, dos países que tienen serios problemas dentro de América Latina en este tiempo y que para muchos también puede ser el espejo a ver de la Argentina del tiempo que se viene. Situación crítica para la Argentina en un momento muy especial, también con la economía de por medio, la situación política, judicial y con la prensa. Vamos a conocer detalles de un caso emblemático en el país en este tiempo, que es el caso Santoro. La situación de Daniel Santoro, un periodista de Clarín, con serios problemas ante la justicia y también lo fundamental que puede ser su caso como emblemático para la relación entre el poder y la prensa. Y la realidad de la Argentina analizada desde el norte del país con una colega que nos dará detalles de la Argentina de este tiempo. Soy Néstor Esclausero, esto es Faro Regional y ya comenzamos a compartirlo. Y nos vamos a Venezuela, allí está Juan Carlos Fernández, es un colega y además un hombre que sigue muy de cerca la realidad de aquel país. Juan Carlos, el gusto en saludarte, ¿cómo estás? Igual para mí, Néstor, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, en principio hay elecciones en Venezuela, en principio está previsto para diciembre, ¿no? ¿Cómo viene ese proceso en donde la oposición, en este caso, qué lugar tiene? ¿Se presenta o no? ¿O finalmente le dejan al chavismo la posibilidad de ser los únicos en la elección? Mira, la elección es de carácter constitucional. Toca realizarlas en diciembre porque la nueva asamblea debe instalarse el 5 de enero. Ahora bien, no hubo mecanismo ni posibilidad de conseguir condiciones aceptables de participación para la oposición o para un sector, el mayoritario de la oposición, que vio cómo les arrebataron sus partidos, les inhabilitaron los dirigentes y decidió la oposición mayoritaria no participar. Un pequeño sector de los llamados alacranes en Venezuela que han sido diputados, que han sido cooptados con pago de dinero en moneda dura, en dólares americanos, y un sector opositor que cree que, digamos, que es mejor permanecer en la vía electoral que abstenerse. La oposición encabezada por Juan Guaidó ha decidido abstenerse y ha convocado en respuesta a una consulta popular que aún no tiene muy claras las preguntas y hoy acaban de anunciar la fecha de inicio de esa consulta que va a ser el 5, exactamente el 5 de diciembre y va a durar hasta el 10 de diciembre la consulta propiciada por Juan Guaidó y el llamado G4. Ahora, la oposición al tener esta actitud que no es nueva, ¿no? Porque ya en las últimas elecciones o en los últimos procesos electorales también ha tenido una posición de participar o no. ¿No le deja todo el camino abierto? ¿No han recogido esa experiencia para que Maduro siga avanzando sin oposición y tener hacia afuera quizás un reconocimiento democrático por esa elección que finalmente lo tiene a él solo como candidato y a su gente? Néstor, comparto contigo tu apreciación. La oposición venezolana lo que tiene son votos. Nicolás Maduro tiene las botas, pero la oposición tiene los votos, pero han cometido el error de no enfrentarlo en ese escenario, que es donde la oposición tiene mayores posibilidades. Acá, durante un tiempo y sobre todo desde que Donald Trump se hizo presidente, él mismo estimuló una especie de mensajes o de metamensajes donde decía que todas las opciones estaban sobre la mesa, lo cual estimuló la posibilidad de una vía militar, de una intervención militar sobre Venezuela, lo cual nunca se realizó. Luego el gobierno norteamericano expresó que jamás estuvo planteado la intervención militar y eso ha dejado a ese sector de la oposición un tanto desarmado. Y hay otro sector de la oposición un poco más radical, que es el que encabeza María Corina Machado, que siempre esperó la intervención militar acompañada por Brasil, el Brasil de Bolsonaro y el Colombia de Duque. Todo eso ha fracasado. Europa hoy está buscando un diálogo para abrir una negociación. Todavía puedo decirte esto, hasta ayer noche recibí datos desde el propio gobierno que hay una posibilidad de que las elecciones sean suspendidas para entrar en un proceso de negociación con el sector de la oposición que encabeza Enrique Capriles y en lo internacional con la Unión Europea, que está interesada en que se realicen esas elecciones parlamentarias, pero con condiciones adecuadas. López finalmente este fin de semana pudo dejar el país, se fue a España. Capriles, como vos lo mencionás allí, con
bueno, un perfil que se define como esa oposición. ¿Por qué no se une? ¿No hay una figura que los una o no hay un proyecto para enfrentar a Maduro? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la influencia de lo internacional. Ujú. La fuerte presencia de la posición de Donald Trump, del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, de la embajada virtual que tiene sede en Colombia, pero que está muy presente. Yo opino que ha cooptado mucho al sector del llamado G4, al sector de Guaidó. Recordemos que Guaidó maneja las refinerías venezolanas en Estados Unidos, Citgo, que maneja la empresa llamada Monómeros en Colombia. O sea que ha recibido mucho apoyo del gobierno de los Estados Unidos y hoy está de algún modo anclado a lo que el gobierno de los Estados Unidos piensa. A diferencia de Capriles, que está más anclado al tema europeo. Leopoldo López es una especie de vicepresidente de Juan Guaidó, ya tenía 7 años entre la cárcel física, la cárcel militar de Ramo Verde, luego su casa por cárcel. Posteriormente vinieron los hechos del 30 de abril, un golpe de Estado fallido en contra de Hugo Chávez. Leopoldo se refugió en la embajada española, pero la embajada española cambió de casero, el embajador cambiaron el embajador los españoles. Parece que la política del presidente, del primer ministro español y del señor Borrell, que es el canciller europeo, ha venido cambiando hacia una negociación y creo que ya Leopoldo López era algo incómodo para esa embajada y ha decidido marcharse, reunirse con su familia en Colombia. Pareciera, todo apunta a que vamos a tener un gobierno en el exilio, cosa que no ha sido exitoso en ningún país del planeta hasta este momento, por lo menos. Juan Carlos, y también la elección de Estados Unidos, obviamente por lo que decís, que puede pesar y mucho si es reelecto o no Trump. La pregunta es, ¿una intervención militar va a ser difícil que tenga el apoyo internacional y más aún de América Latina, más allá del posicionamiento del Brasil o de Colombia? Entonces ahí también la salida, quizás el remedio es peor que la enfermedad y lo puede fortalecer al propio Maduro si hay una intervención de Estados Unidos, digo en el escenario externo, no en lo interno o en lo regional. Mira, yo pudiera decirte dos cosas. Yo creo que eso ya está descartado por parte del gobierno norteamericano. Algunos analistas apuntan que si Donald Trump gana las elecciones, en algún momento del primer año de gobierno va a estrechar la mano de Nicolás Maduro, a quien él ha calificado como un hueso duro de roer. Eso lo dijo ya Donald Trump en algún momento, que dijo también que Juan Guaidó estaba perdiendo apoyos. Así que la situación es muy compleja. Yo veo descartada la acción militar. Veo muy fortalecido a Nicolás Maduro en el plano, digamos, interno, en el plano militar. El apoyo chino y el apoyo ruso y el apoyo turco y el apoyo iraní han sido fundamentales para mantener su endeble gobierno en lo económico. Pero cuando dije Maduro tiene las botas, estoy hablándote de que todo el aparataje militar y policial venezolano apoya a Nicolás Maduro y él sigue sentado sobre las bayonetas. Así que Venezuela probablemente el próximo año entre en un proceso de negociación que será más rápido si gana el señor Biden y será un poco más lento si gana el señor Trump, pero finalmente Venezuela tendrá que ir a un proceso de negociación política. Juan Carlos, en la Argentina se habla y mucho, por lo que está ocurriendo en este tiempo, de lo parecido con Venezuela, del modelo venezolano que puede tener el kirchnerismo en el poder con Cristina Kirchner, con mucho manejo de la administración argentina. Y también estamos conociendo el relato de muchos venezolanos que se vinieron a la Argentina escapando de Venezuela, son sectores medios, formados, con títulos profesionales, y que están ahora pensando en volverse porque dicen, estamos viendo lo mismo que pasó en Venezuela en algún momento. Comenzó de esta manera como la Argentina está hoy. ¿Cómo comenzó en su momento Chávez y después Maduro a consolidar este proceso? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? Yo creo que hay una diferencia bastante notable entre Argentina y Venezuela. Venezuela era un petroestado y eso le permitía a quien manejara la estructura de poder, el poder ejecutivo, controlar totalmente la economía. Argentina no es un petroestado, la economía argentina no es manejada por el señor Fernández ni por la señora Kirchner, es manejada por los ciudadanos argentinos y ustedes tienen que prever mucho, evitar la incursión del gobierno
argentino en materia económica, porque si debilita la economía va a terminar debilitando a la ciudadanía. Que te conozco a ti desde hace tantos años ya y a quien tengo tanto aprecio a ti y al pueblo argentino, le pido a Dios que ustedes ni se acerquen a una realidad que se parezca a la venezolana, porque Venezuela es un país cuyo resultado de todo este proceso es un país totalmente arruinado, abatido económicamente, con una población abatida, cansada, agotada. Basta ver las calles, basta ver la gente viste con la misma ropa de hace años, los mismos zapatos de hace años, las colas en las estaciones de servicio para comprar gasolina son interminables y de muchísimas horas. En los supermercados hay productos, pero la gente no tiene cómo comprarlos. Así que Dios proteja, diría yo, a Argentina y al pueblo argentino y a todo el subcontinente de repetir la experiencia venezolana, que ha sido distinta a la experiencia uruguaya del Frente Amplio o la experiencia boliviana con el movimiento al socialismo e incluso a la experiencia ecuatoriana con Rafael Correa. Lo de Venezuela ha sido una especie de saqueo con destrucción del país, un hecho inédito que ni siquiera se parece a los cubanos. Por ejemplo, un trabajador cubano puede estar ganando en este momento unos 20 pesos cubanos. Un trabajador venezolano gana menos de $1 al salario mínimo. 97, 96 centavos de dólar. Es un salario ni siquiera de sobrevivencia. Aquí hay muchísima gente que si no tuviese familia en el exterior no podría sobrevivir, que viven de las remesas que llegan del exterior, porque los salarios en el área pública son terribles. En el área privada, el empresariado se ha encargado de tratar de mantener salarios que permitan el mínimo de subsistencia de sus trabajadores. Así que yo espero que la sociedad argentina, que el pueblo argentino logre ponerle límites a toda posibilidad de que el proceso chavista o el proceso madurista se instale en territorio austral. ¿Qué se dice en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, sobre la Argentina, sobre el regreso del kirchnerismo duro con Cristina en el poder? ¿Es tema de discusión política? ¿Existe en esa...? Porque aquí en la Argentina, Venezuela constantemente está, te digo, por un lado, por otro, siempre surge su realidad. Yo también coincido en lo que decís, son extremos. La verdad es que Argentina está muy lejos de ser Venezuela, al menos en este tiempo, pero hay señales como el de la propiedad privada, la libertad de prensa, el manejo de la justicia, que hacen suponer un camino similar al utilizado en algún momento por Chávez y que después se fue consolidando. Pero ¿qué lugar tiene la discusión sobre lo que ocurre en la Argentina y en Venezuela? Si es que lo tiene. Sí, lo tiene y lo tiene en momentos puntuales. Por ejemplo, a raíz del informe de las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos, Argentina se puso del lado, digamos, del informe y rechazó la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso provocó la renuncia de la embajadora en Rusia y aquí le dimos una lectura como un pequeño cisma a las diferencias entre Fernández y la señora Kirchner. Luego, la semana pasada, Argentina se abstiene de apoyar a Venezuela en la OEA, no vota en contra de Venezuela, pero se abstiene, se neutraliza, lo cual, porque se estaba debatiendo un tema también de derechos humanos. El presidente Fernández ha dicho que en materia de derechos humanos Argentina no va a claudicar, o su gobierno no va a claudicar a sus principios, y va a costar mucho que Fernández incline la balanza totalmente a favor del gobierno de Nicolás Maduro, aunque la tentación o el empuje de la señora Cristina sea lo deseado para ella. Pero en materia de derechos humanos, Venezuela está totalmente aplazada tanto que Nicolás Maduro está a las puertas de un juicio en la Corte Penal Internacional. Entonces dificulta que el señor Fernández, por lo menos en la lectura que le damos hasta ahora, claudique frente a un país que es abiertamente violador de los derechos humanos. Juan Carlos, por último te pregunto algo sobre tu vida cotidiana. Contanos, porque justamente por estas permanentes comparaciones que se hacen con Venezuela desde algunos sectores en la Argentina, se dice en Venezuela no hay agua, en Venezuela no se consiguen alimentos, o vos marcabas recién que hay, pero quizás no se puede comprar. ¿Cuál es el nivel de costos? ¿Cuánto sale una comida? ¿Qué nivel de vida hay? En todo caso, ¿cómo lo ves vos y de qué manera se da la vida del día a día? Mira, debo decirte que termino esta entrevista y salgo a comprar gasolina.
Yo, por razones de mi trabajo como periodista, que trabajo para varios medios, no me permite hacer la cola de 24 o de 48 horas para comprar gasolina. Tengo que ir al mercado negro, donde compro entre $1.50 y $2 el litro de gasolina. Es muy duro. La canasta alimentaria está en cerca de $400 al mes, y un trabajador de salario mínimo gana menos de $1. Imagínate tú el abismo que hay. Tú puedes observar gente, no es tampoco espantoso, no es tanto, pero hay gente recogiendo comida de la basura, hay gente que se alimenta de yuca o tapioca, que es un tubérculo muy común de uso en Venezuela, que comen unas 2 veces al día y comen muy mal, sin proteínas, totalmente una dieta de carbohidratos. Como te decía, la ropa de la gente se nota, el desgaste, el deterioro también de los servicios públicos. Tenemos el internet que estoy utilizando, es un internet de empresa privada, costosísimo, al cual no tiene acceso la mayor parte de la población. La electricidad la quitan dependiendo la crisis que esté. Este fin de semana, el día viernes, tuvimos 15 bajones de electricidad en un lapso como de 2 o 3 horas. Eventualmente grandes ciudades del país amanecen en la oscuridad. Es muy difícil vivir en Venezuela, es realmente difícil lo que está viviendo el pueblo venezolano. Cada quien, digamos, los niveles empobrecidos, más empobrecidos, con mayores dificultades, las capas medias, que ahora no son capas medias, sino capas pobres, los otros son marginales, tratando de sostenerse con salarios también magros, y algunos sectores más cercanos al gobierno que sí viven alguna pujanza en Venezuela, alguna vida ostentosa inclusive. Aquí se diferencia el que está con el gobierno del que no está con el gobierno por las camionetas que conduce, que son camionetas de lujo, 4x4, todas traídas de los Estados Unidos de América. Ellos no traen Lada de Rusia, ni traen carritos chinos, traen vehículos 4x4 que son los que utiliza el régimen y lo que distingue a los funcionarios del régimen en las calles de Venezuela. Juan Carlos, gracias por tu tiempo y mucha suerte allí en Venezuela, y que, bueno, en algún momento reine la libertad y también el bienestar de todo un pueblo tan querido por la Argentina por tantas circunstancias, y que, bueno, sigue de cerca todo lo que ocurre, seguimos de cerca lo que ocurre allí, y esperemos que rápidamente se termine esta gran noche oscura que están teniendo. A todos ustedes, mi querido amigo Néstor, un gran abrazo para tu audiencia. A ti un abrazo personal. Espero que nos volvamos a ver en libertad. Claro que sí, gracias. Juan Carlos Fernández, un periodista venezolano, la realidad de aquel país. Durísima, durísima. Creo que son detalles que no hace falta abundar de lo que nos acaba de contar. ¿Y qué ocurre en Nicaragua? Tema para instantes nada más. Y en Nicaragua está Guillermo Medrano, es un colega, integrante de la Fundación Violeta Chamorro, para hablar de lo que ocurre en aquel país. Guillermo, el gusto en saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Néstor, por la oportunidad de compartir con tu amplia audiencia y tu gustado programa matutino. Aquí estamos, gracias a Dios, haciendo la lucha y pasando las adversidades contra las violaciones a los derechos fundamentales que suceden en Nicaragua. Que poca prensa tiene en líneas generales, al menos en esta región del continente, en el sur, no se sabe mucho más allá de lo que ha dejado el sandinismo con aquella implosión que fue en los 80, la gran expectativa que había con Ortega. Pero bueno, en principio, y vos seguís muy de cerca todo el tema de la prensa, la censura es moneda corriente. El problema para el periodismo en general es muy difícil, ¿no? Así es, correcto. Nicaragua está viviendo unas situaciones totalmente adversas desde que regresó el sandinismo en el año 2007. Se definió una estrategia de comunicación, que la estrategia en su marco central se definía como propagar la cultura del secretismo estatal. Esa era directamente la estrategia, la cual se ha mantenido durante 13 años. A partir de la crisis sociopolítica que vivimos desde el 2018 hasta la fecha, ya después de 26 meses, la situación en Nicaragua de ausencia ante los derechos fundamentales, incluyendo la libre expresión, libre movilización, libre organización,
y el libre ejercicio para una prensa independiente han sido cercenados en Nicaragua. Recientemente, ahorita, en estos días y posiblemente el día de mañana, se apruebe lo que se conoce popularmente como la ley Mordaza. Es una ley de ciberdelitos que viene directamente a casi a clausurar a lo que son todos los medios de comunicación independientes y viene a censurar o a clasificar, a que el Estado venga a clasificar lo que ellos consideran como fake news o noticias falsas, todo aquello que venga de la voz de un opositor o todo aquello que venga de la voz de un medio independiente que no esté ajustado a las líneas políticas del oficialismo. Bueno, en estas horas en Argentina se habla mucho de un espacio que se llama Nodio, que es algo que desde el Estado se impulsa para también quizás controlar de la manera que vos nos estás contando que allí se está dando. Es decir, que hay una conexión entre distintas políticas y sobre todo que tienen vínculo con la prensa entre los distintos países que coinciden ideológicamente. Ahora, Guillermo, ¿qué pasó con Ortega? ¿Cómo pasó de ser un revolucionario a un dictador? ¿Qué pasó en su cabeza y en su transformación para llegar a tener un gobierno de estas características? Bueno, tomemos como referencia de que cuando en los años 1978, 1979, fue directamente el asesinato atroz del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, quien levantó la ira del pueblo nicaragüense. Y fue sobre ese acontecimiento de carácter nacional e internacional que los sandinistas, que eran un grupo de guerrilleros, se subieron o se apostaron y conformaron lo que en aquel tiempo se llamó la revolución en los años 1979. De 1979 a 1990 se conoce en Nicaragua como lo es la década perdida, una década conformada por una fallida revolución de que lo único que hizo fue solamente traspolar o transportar las ideas comunistas que se implementaban y se siguen implementando en Cuba y en aquellos tiempos en la extinta Unión Soviética y directamente a trasladar las políticas como el racionamiento de la alimentación, el racionamiento del combustible y la represión contra la voz disidente. A partir de 1990 que Ortega pierde las elecciones después de ser, ¿cómo te diría?, candidato por histórico. Ortega es candidato histórico. ¿Cómo se convierte en dictador? Bueno, desde 1984 hasta la fecha, su partido, el FCLN, no ha conocido otro candidato más que él. Entonces lo ves desde un inicio y lo ves que son actitudes dictatoriales, porque donde no hay espacio para el relevo ni para que otra persona pueda aspirar al cargo de presidencia de la República, entonces el Frente Sandinista es un partido de corte militar, entonces por lo tanto es autoritario. Entonces, ¿cómo pasa? Bueno, lo que ellos le llamaron la primera etapa de la revolución de 1980 a 1990 fue una etapa de confiscaciones, de escasez de alimentos, de represión y de una guerra fratricida nicaragüense que cobró más de 50.000 muertos, porque era una guerra ideológica que nos estábamos matando entre los mismos nicaragüenses, solamente entre los que eran los que supuestamente estaban a favor de la revolución y los que estaban en contra, que se les llamó contrarrevolucionarios. Después del año de que arrasadoramente perdió las elecciones por el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990, Ortega no ha dejado de hostigar la democracia en Nicaragua. Y durante 16 años que él no estuvo en el poder, estuvo practicando diversas estrategias como las protestas callejeras, las azonadas que se le conoce aquí, diversas acciones para no dejar gobernar a los gobiernos democráticos que tuvieron entre 1990 y en el año 2007. En el año 2006, después de un proceso electoral, pues él retoma nuevamente el poder, en ese periodo todavía legítimo, pero después ya en el año 2011 y en el año 2016, en el año 2011 cambia la constitución y
y elimina un artículo constitucional que prohibía la reelección después de 2 periodos, y teniendo él bajo una Asamblea Nacional de poca confianza porque es oficialista, declara inconstitucional el artículo de la Constitución que prohibía la reelección indefinida, y después en el 2014, como un buen sastre o una buena modista, cambió la Constitución a su manera, y hoy en día no existe ni segunda vuelta y puede ganar cualquier partido político que tenga 10 votos y el otro tenga 2 votos en el poder. Así se convierte él en dictador, y ayudado con los petrodólares que en su momento le mandó Hugo Chávez y después que le ha seguido mandando Nicolás Maduro. Así se ha sostenido a través de la censura, la represión y la violación a los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Guillermo, por último, ¿cómo es la situación hoy desde el punto de vista del clima social? Vos marcás que hay represión, que hay falta de libertades. ¿Qué ocurre en las calles? Porque habitualmente hay movilizaciones y lamentablemente muertos, ¿no? Con persecuciones y fuertes cuestiones sociales que se dirimen en la calle. ¿Qué escenario tiene con respecto a eso Nicaragua hoy? Del 2018 a la fecha Nicaragua es otra. En el 2018, ya después de tanto hastío de represión institucional y represión estatal, el pueblo se levantó a través de una rebelión cívica que duró durante 2018, todo el 2018 directamente desde el 18 de abril, y que todavía nos hemos mantenido en una resistencia pacífica. Pero eso ha traído como consecuencia el doble de la represión. Todavía en el 2000, en mayo, en junio, julio y hasta agosto del 2018 todavía podíamos salir a marcha. Pero paradójicamente la Policía Nacional el 28 de septiembre de 2018 prohibió todo tipo de expresiones populares, o sea, prohibió lo que en la Constitución está previsto, como es la movilización, el derecho a la protesta, y la prohibió. Hoy en Nicaragua, si tú sales con la bandera de Nicaragua a protestar por el agua, por la energía, por el transporte, por lo que sea, por cualquier política pública mal implementada, sos objeto de represión y son objeto de asedio. En la actualidad son objeto permanente y a diario los grupos opositores y principalmente también los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación independientes que no están ajustados a la voz oficial y que erróneamente el gobierno les llama medios opositores. Y aquí estamos clarísimos que en Nicaragua, como en cualquier país del mundo, no existen medios opositores. Los medios opositores, la opositora es la realidad. Los medios lo único que hacen es documentar y sistematizar esa realidad que estamos viviendo en Nicaragua, que es la ausencia de derechos fundamentales, En Nicaragua no existe ningún derecho, no existe derecho a organizarse, no existe derecho a movilizarse, no existe derecho a la libertad de prensa, no existe derecho al acceso a la información pública. Estamos en un estado de excepción, nada más que sin leyes, solamente con represión y censura. Guillermo, interesante y dramático el momento y el tiempo que les toca vivir allí en Nicaragua. Te agradezco que nos hayas contado esta realidad y seguramente en un futuro no tan lejano volveremos a comunicarnos para que nos vayas relatando lo que ocurre en tu querido país. Un abrazo grande a la distancia. Gracias, mucho gusto y saludos para todos ustedes. Guillermo Medrano, un colega, trabaja en la Fundación Violeta Chamorro desde Nicaragua. Dramático el momento, lo de Venezuela y también Nicaragua. La realidad de la región que no siempre encuentra espacio y difusión en los medios y que aquí en Faro Regional intentamos reflejar a lo largo de la semana. Hacemos una pausa, la primera. Cuando regresemos entramos de lleno en lo que ocurre en la Argentina y también con la situación de la prensa en nuestro país.